El enlace químico es el proceso por el cual se unen átomos iguales o distintos para formar moléculas o compuestos y adquirir el estado más estable posible. Hay ciertos átomos que son muy estables, que permanecen aislados, sin reaccionar, por ejemplo los metales en estado de vapor y los gases nobles. ¿Qué tienen de particular los gases nobles que no reaccionan con ningún otro átomo y se consideran inertes? El hecho de tener todos sus orbitales llenos y adquirir 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, la estabilidad para constituir el enlace químico tiene que ver con tener 8 electrones en su último nivel de energía. Es por esto entonces que se establece la regla del octeto. Y la regla del octeto afirma que cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones, de tal forma que la capa más externa, es decir, la capa de valencia, contenga 8 electrones, y así adquirir la estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema periódico. Recordemos que los átomos pueden ganar o perder electrones en procesos conocidos como reducción y oxidación. Es entonces la ganancia de electrones mediante los procesos de reducción y la pérdida de electrones mediante la oxidación que justifican el hecho de que los átomos puedan cumplir con la regla del octeto. Veamos un ejemplo de átomos que se oxidan y se reducen para cumplir con la regla del octeto. Por ejemplo, el neón, que es un gas noble que tiene número atómico 10, es decir, que tiene 10 protones, tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p6. Como nos damos cuenta, tienen los orbitales llenos. Y en el último nivel, que es el nivel 2, tiene 8 electrones. 6 y 2, 8 electrones. Es decir, el neón es estable por naturaleza, porque tiene una configuración electrónica que le permite considerar el octeto. Ahora, el sodio, que es un metal con número atómico 11, tiene la configuración electrónica que termina en 3s1. Lo que le falta o lo que le sobra, mejor, al sodio para parecerse al gas noble más próximo del sistema periódico, que es el neón, es este electrón. Entonces, si él pierde este electrón, que está en este subnivel S de este tercer nivel, adquiriría la misma configuración electrónica del neón. Y por eso el sodio pierde un electrón, es decir, se oxida en este electrón para cumplir con la regla del octeto. Veamos. Como podemos observar, el sodio neutro, perdiendo un electrón, se convierte en un catión, en un ion positivo. Pero este ion positivo gana estabilidad. ¿Por qué? Porque adquiere la configuración electrónica del gas noble más próximo, que es el neón. Miren, en estas condiciones el sodio tiene dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Y en este nivel 2 tiene 8 electrones, 2 en el subnivel S y 6 en el subnivel P, que suman 8 electrones. Cumple con la regla del octeto. Ahora, el proceso contrario sucede con el flúor. El flúor, a diferencia del neón, tiene 7 electrones en el último nivel. Le falta un electrón y entonces por eso es que el comportamiento natural que tiene el flúor es ganar un electrón, es decir, reducirse en un electrón con la finalidad de adquirir la configuración electrónica del neón, que es el gas noble más próximo en su sistema periódico. Veamos. El flúor neutro gana un electrón, es decir, se reduce en un electrón y se forma un ion negativo, un anión. Al ganar el electrón, adquiere la configuración electrónica del neón y cumple con su octeto. Miremos, tiene dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Y en el nivel 2 tiene sus 8 electrones, 2 en el subnivel S y 6 en el subnivel P. Entonces, la oxidación y la reducción justifican el hecho de la conformación de los enlaces químicos para cumplir con la regla del octeto. Existen dos maneras generales para formar enlaces químicos. Uno por transferencia de electrones y otro por compartición de electrones. La transferencia de electrones constituirá los enlaces iónicos y la compartición de electrones constituirá los enlaces covalentes.
Entonces hay dos grandes tipos de enlace químico. Están los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, aunque hay un tercer tipo de enlace que es enlace metálico, que vamos a ver más adelante. El enlace iónico se da por transferencia de electrones de un átomo de baja electronegatividad, que es un metal, a otro átomo de alta electronegatividad, que es un no metal. El hecho de que haya una transferencia de electrones permite formar iones. El que los pierde, que es el metal, forma cationes, y el que los recibe, que son los no metales, forma aniones. Se da una fuerza de atracción electrostática entre las cargas positivas de los cationes metálicos y de los aniones no metálicos, y esa atracción electrostática es lo que constituye el enlace iónico. Esta propiedad periódica, la electronegatividad, que es la fuerza de atracción o la energía que tiene un átomo para atraer y retener los electrones que participan del enlace químico, es la que permite establecer un enlace iónico. Se sabe que entre mayor sea la diferencia de electronegatividad entre el átomo que transfiere los electrones al átomo que los recibe, mayor porcentaje habrá de posibilidades de que se forme un enlace iónico. Se sabe a partir de una gráfica que el porcentaje iónico determina la formación del enlace iónico. Se ha establecido que una diferencia de electronegatividad de 1.7 da un porcentaje de carácter iónico del 51%. Entonces, si yo considero la electronegatividad del metal y del no metal, saco la diferencia de sus electronegatividades y si es igual o mayor que 1,7, se constituirá entonces un enlace iónico. Si el resultado de esa diferencia es menor que 1,7, entonces ya no se formará un enlace iónico. Se formará otro tipo de enlace que no se da por transferencia de electrones, sino por compartición de electrones. Y ese tipo de enlace es el enlace covalente. Veamos un ejemplo de un enlace iónico donde ocurre transferencia de electrones. Veamos el compuesto que resulta de la combinación entre el sodio y el flúor. El sodio tiene 0,9 de electronegatividad, mientras que el flúor, que es el elemento más electronegativo, tiene 4,0. Al establecer la diferencia entre los dos, nos da una diferencia muy alta, 3,1. Es mucho mayor que 1,7, por lo tanto el porcentaje de carácter iónico será muy alto. Podemos decir entonces que se establece un enlace iónico entre el sodio y el flúor. Ahora, ¿cómo se da esa relación? Veamos. El sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Su fórmula de Lewis será entonces esta. Este es el electrón de valencia. El flúor se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, significa que tiene 7 electrones de valencia. Por lo tanto, su fórmula de Lewis será esta. Veamos entonces. El flúor, que es el elemento más electronegativo de los dos, arrebatará este electrón, se lo va a robar. Al adquirir el electrón, formará una carga negativa, es decir, constituirá un anión con carga de -1. Y el sodio, al perder el electrón, va a quedar con carga positiva. Aquí nos podemos dar cuenta entonces que el flúor, al ganar el electrón, al robarle el electrón al sodio, queda con carga de -1. Y el sodio, al perder el electrón, queda con carga de +1. Entonces, la atracción electrostática entre estos dos iones, positivo y negativo, es lo que constituye el enlace iónico. Y es un tipo de enlace que tiene altos puntos de fusión. ¿Por qué? Porque para poder romper el enlace se requiere mucha energía. La fórmula molecular entonces de este compuesto quedaría de esta forma. Un sodio se combina con un flúor porque un flúor requiere de un electrón que lo aporta el átomo de sodio. Otro ejemplo de un enlace iónico sería el compuesto conformado por la unión de calcio y cloro. El calcio tiene una electronegatividad de 1,0 y el cloro 3,0. La diferencia de esas dos electronegatividades me da 2,0.
es mayor que 1,7. Por lo tanto, se va a constituir un enlace iónico. Ahora, nos damos cuenta que el calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Por lo tanto, su estructura de Lewis exhibirá 2 electrones de valencia, mientras que el cloro, por estar en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Ahora bien, el cloro, al tener 7 electrones de valencia, necesita solamente un electrón para cumplir con el octeto, y el calcio tiene 2 para aportar. Por lo tanto, el compuesto, al combinar elementos calcio y cloro, será producto de la combinación de un átomo de calcio con 2 cloros. ¿Por qué razón? Porque el calcio tiene 2 electrones para aportar y el cloro solamente requiere de 1. Por lo tanto, se requieren de 2 átomos de cloro para que reciban cada uno los 2 electrones que va a perder el calcio. Dadas estas condiciones, nos damos cuenta entonces que el calcio, al perder sus 2 electrones de valencia que aporta a cada uno de los átomos de cloro, queda con carga de +2 porque perdió sus 2 electrones, es decir, se oxidó en 2 electrones. Por su parte, cada uno de los cloros, al ganar un electrón, adquiere carga negativa de -1, porque este se reduce en un electrón, es decir, gana un electrón, al igual que el otro átomo de cloro, que también adquiere carga negativa por ganar un electrón. La fórmula molecular entonces del compuesto es un átomo de calcio con 2 átomos de cloro. El enlace covalente es un tipo de enlace químico que se establece cuando los 2 átomos que participan de él presentan una compartición de electrones. Es decir, a diferencia del enlace iónico, en este tipo de enlace no hay transferencia de electrones, sino que hay compartición de ellos. Debido a que la diferencia de electronegatividades entre los 2 átomos del enlace covalente no es muy grande, de hecho tiene que ser menor que 1,7. El enlace covalente se representa con una línea o un guión. Hay diferentes tipos de enlace covalente y se deben a 3 factores. Se puede considerar según el número de electrones compartidos, según la diferencia de electronegatividad y según la aportación de electrones. Veamos. Al considerar el número de electrones compartidos, los enlaces covalentes pueden ser sencillos, dobles y triples. Los enlaces covalentes sencillos se dan cuando se comparte un par de electrones. El doble cuando se comparten 2 pares de electrones. Y el triple cuando se comparten 3. Veamos un ejemplo de cada uno de estos tipos de enlace covalente. Veamos, en el caso del enlace covalente sencillo, donde se comparte un par de electrones, tenemos este ejemplo. El compuesto formado por la combinación del hidrógeno y el cloro. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene su electrón de valencia. El cloro tiene 7 electrones de valencia por estar en el grupo 7. Comparte su electrón de valencia el hidrógeno con el cloro. De esta manera, el cloro adquiere 8 electrones, 7 que hacen parte de él y 1 que le presta el hidrógeno. Por su parte, el hidrógeno tiene un electrón, comparte otro electrón con el cloro y adquiere la configuración electrónica del gas noble más próximo a él, que es el helio. En este momento sirve aclarar lo siguiente: si bien la regla del octeto permite entender la conformación de los enlaces químicos, no es una regla absoluta porque se presentan algunas excepciones. Hemos dicho que los enlaces covalentes se representan con un guión y entonces el enlace covalente sencillo solamente tiene un guión. Ahora, en el enlace covalente doble, en donde se comparten 2 pares de electrones, tenemos este ejemplo: el azufre y el oxígeno. Ambos pertenecen al grupo 6, es decir que tienen 6 electrones de valencia. A ambos les faltan 2 electrones para cumplir con el octeto y es por esto que ellos comparten ese par de electrones. Por lo tanto, el azufre tendría sus 6 electrones y 2 que le presta el oxígeno, sería 8. Por su parte, el oxígeno, sus 6 electrones de valencia más 2 que le está prestando el azufre, serían también 8.
Por eso es que el enlace covalente doble se representa con dos guiones. El enlace covalente triple es cuando se comparten tres pares de electrones. En este ejemplo tenemos a dos nitrógenos. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5, es por esto que cada uno de estos nitrógenos presenta 5 electrones de valencia. Al compartir tres pares de electrones, cumplen cada uno con el octeto. Este nitrógeno tendría 5 y 3 que le presta el otro nitrógeno quedarían 8. Y a su vez este nitrógeno, sus 5 de valencia más 3 que le presta el nitrógeno, también quedaría con 8 y ambos cumplen con la regla del octeto. El enlace covalente triple se representa con 3 guiones. El siguiente aspecto es según la diferencia de electronegatividad. Teniendo en cuenta este aspecto, los enlaces covalentes pueden ser de dos clases. Pueden ser apolares y polares. El enlace covalente es apolar cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que comparten sus electrones es igual a 0, mientras que el polar, la diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos tiene que ser mayor que 0 y menor que 1,7. Obvio mayor que 0, porque si es 0 es un enlace apolar. Y tiene que ser menor que 1,7, porque si es 1,7 o más, ya no sería enlace covalente, sino enlace iónico donde hay transferencia de electrones. Veamos este ejemplo. Para que el enlace covalente sea apolar, los dos átomos deben tener igual electronegatividad. En este caso, tenemos dos átomos de cloro unidos. Este tipo de enlace es un enlace covalente apolar porque la diferencia de electronegatividad nos da 0. Obvio, porque cada uno de los átomos de cloro tiene electronegatividad igual. Por el otro lado, el enlace covalente polar se da cuando los dos átomos tienen diferentes electronegatividades. Por ejemplo, el compuesto formado por la unión entre el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno tiene 2,1 de electronegatividad, mientras que el cloro tiene 3,0. La diferencia entre esas dos electronegatividades nos da 0,9. Es mayor que 0 y menor que 1,7. Por lo tanto, es un tipo de enlace covalente polar. Se llama polar porque en este tipo de compuesto se observan polos. Hay un polo positivo, que está formado por el átomo que cede parcialmente sus electrones, y hay una parte negativa, un polo negativo, constituido por el átomo que recibe parcialmente los electrones. Se dice que es carga parcial y se representa con una letra delta minúscula griega, indicando la parcialidad de las cargas. Es decir, no hay cargas completas. Si bien los electrones están más del lado de uno de los átomos, en este caso el átomo más electronegativo es el cloro, al tener más fuerza de atracción, pues el electrón que le está prestando el hidrógeno va a estar más cerca al cloro, y eso le hace adquirir una carga parcialmente negativa. Mientras que el hidrógeno, al ser más débil, al tener menos electronegatividad, deja que su electrón se aleje y por eso adquiere una carga parcial positiva. Y teniendo en cuenta el último aspecto, es decir, según la aportación de electrones, tenemos un tipo de enlace covalente especial que se denomina el enlace covalente coordinado. Este enlace covalente coordinado se debe a que el par de electrones que se comparten pertenece solamente a uno de los átomos. Es decir, entonces, que hay un átomo donador del par de electrones y hay un átomo receptor del par de electrones. Veamos. Tenemos este compuesto para explicar el enlace covalente coordinado. Un compuesto que tiene tres átomos, dos oxígenos y un azufre. El azufre y el oxígeno, todos dos pertenecen al grupo 6, es decir, tienen 6 electrones de valencia. Es decir, que a cada uno le hacen falta 2 electrones. Veamos. En primera instancia nos damos cuenta que si este azufre comparte 2 electrones con este oxígeno, ambos están cumpliendo con la regla del octeto. Es decir, este oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia y estos 2 que le presta el azufre cumpliría con el octeto, serían sus 8 electrones. Y a su vez, este átomo de azufre con sus 6 electrones de valencia más 2 que le está prestando el oxígeno también cumpliría con el octeto, es decir, tendría sus 8 electrones. Pero falta un tercer átomo, es decir, otro oxígeno. Miren, solamente hemos dibujado un oxígeno, falta otro porque tiene 2. Entonces, el otro oxígeno requiere sus 2 electrones. Como es más electronegativo, busca la parte más débil de la molécula. Y la parte más débil la presenta el azufre porque tiene menos electronegatividad. Al tener menos electronegatividad, entonces el oxígeno le va a pedir prestado este par de electrones. Entonces se ubicaría aquí.
con una condición, con la condición que el azufre le va a prestar estos dos electrones, pero no va a recibir a cambio. ¿Por qué? Porque el azufre ya tiene su octeto cumplido y entonces queda de la siguiente forma. Así, este oxígeno tiene sus 6 electrones, recibe 2 electrones del azufre y entonces ya cumple con su octeto. El enlace covalente coordinado se representa con una flecha que señala al átomo que recibe el par de electrones, es decir, al átomo receptor del par de electrones. Habíamos dicho que existe un átomo donador y el átomo que está donando los electrones es el azufre, y un átomo receptor, quien los está recibiendo, que es el oxígeno. La fórmula estructural entonces de este compuesto a partir de esta fórmula de Lewis quedaría representada así. Tenemos el enlace covalente doble entre este oxígeno y este azufre por el par de electrones que lo están compartiendo, y aquí una flecha indicando que el azufre le está donando 2 electrones al oxígeno, que son estos dos. Este tipo de enlace, el enlace covalente coordinado, siempre es polar, porque el azufre, al ceder sus 2 electrones, adquiere carga parcial positiva, mientras que el oxígeno, al recibirlos, adquiere carga parcial negativa. Entonces, un enlace covalente coordinado siempre va a presentar polaridad. El enlace metálico es un tipo de enlace que se establece entre los átomos que constituyen un metal. La mayoría de los metales son sólidos cristalinos y en ellos se distinguen claramente dos regiones: un mar o una nube de electrones de valencia que se mueven libremente alrededor de un núcleo del catión metálico. El enlace metálico se forma por la fuerza de atracción electrostática que se da entre la carga negativa de la nube de electrones de valencia móviles y la carga positiva del núcleo del catión metálico.